Buenas tardes, mi nombre es Carmen María Sánchez Cortés y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión donde les presento el panel Modelo de Continuidad Educativa para Situaciones de Crisis Sanitaria basado en buenas prácticas, lecciones y retos en las IES mexicanas durante la pandemia por COVID-19, avances del proyecto. En esta ocasión nos acompaña moderando la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, coordinadora del Grupo de Tecnología Educativa del Comité ANUI-STIC y de la Red LATE México del CONACYT y CUDI. Los expertos que la acompañan en el panel son el doctor Alexandro Escudero Naón, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro, la maestra Guadalupe Trejo Parada, coordinadora de diseño curricular ICI-IPN UPIXA, y la maestra Nancy Gertrudis, directora de alta tecnología en salud. Adelante, por favor, doctora Claudia Marín. Saludos a todos. Nuevamente, pues estoy aquí con mis compañeros, estamos muy gustosos de acompañarles en este maravilloso evento. Creo que los que hemos estado desde el día de ayer aplaudimos prácticamente todo desde que comienza el día hasta que concluye porque estamos aprendiendo muchísimo y venimos a compartirles un proyecto que ANUI-STIC está construyendo también con CUDI, con la comunidad Red LATE de CUDI, y es un proyecto CONACYT que lleva por título Modelo de Continuidad Educativa para Situaciones de Crisis Sanitaria, a partir del análisis de buenas prácticas, lecciones y retos de las instituciones de educación superior mexicanas durante la pandemia por COVID-19. Este es un proyecto al cual aplicamos en el mes de abril, en la convocatoria, la primer convocatoria que CONACYT publicó y que tuvo 4 cortes. Nosotros salimos beneficiados, si no mal recuerdo, en el tercer corte. Y entonces estamos trabajando muy intensamente para poderles ofrecer a todas las IES, no solamente mexicanas, sino esperamos en la región, una oferta importante de productos resultantes de este proceso de investigación, un proceso en el que estamos participando 16 investigadores, estamos participando institutos, el Tecnológico de Monterrey, está participando la Autónoma de Baja California, está participando, como les decía, CUDI, el Instituto Politécnico Nacional, que es donde reside el proyecto, la Universidad de Guadalajara, está participando la Universidad Pedagógica Nacional, en fin, también compañeros del área de emprendurismo. Hoy nos acompaña la maestra Nancy Gertrudis de una empresa relacionada con el área de salud, pero también participa INIRE, una empresa que está centrada en temas de robótica educativa. Omití decirles que está con nosotros también la Universidad de Guanajuato, entre las instituciones que acompañan el proceso. Y bueno, pues es un proyecto para el cual definitivamente pediremos una prórroga para entrega del informe técnico, un proyecto que estaba pensado para 6 meses, pero que estaremos sacando, venimos trabajando desde el mes de mediados de septiembre a la fecha, llevamos como un mes intenso de trabajo y queremos presentarles algunos de los avances. Es un proyecto que tiene 4 metas importantes y una de ellas tiene que ver con toda la conceptualización basada en estas buenas prácticas. Y otra meta derivada de esta conceptualización de un modelo que aterrice en una guía para elaborar planes de continuidad académica, específicamente en el marco de crisis sanitarias. Es de hecho también la otra meta nos deriva a un estándar de competencia laboral con Conocer, que está trabajando un segundo grupo. Nos hemos dividido, como les decía, en 4 metas y también en 4 subgrupos de tarea. Después de hablarles de este producto del marco de competencia laboral, estaremos también compartiéndoles cómo convertiremos este modelo, esta guía, este estándar de competencia laboral en una oferta formativa, en componentes, en objetos de aprendizaje, en una arquitectura general que estamos ya configurando su
su parte didáctica, su modelo de estrategia, básicamente la estrategia de intervención educativa, que estará dirigido a la alta dirección de las universidades y derivado de todo esto, bueno, toda una serie de insumos para la transferencia que estaremos compartiendo, como les digo. Incluso en el proceso de levantamiento de datos estamos considerando también a nuestros colegas de MetaRed Internacional y de Red Clara, quienes estarán de alguna manera desde la primer propuesta de construcción, que ya casi está lista, estarán retroalimentándonos también con su perspectiva de acuerdo a las experiencias que ellos han tenido en la región iberoamericana y principalmente latinoamericana. Y para comenzar, yo les quiero presentar a mi compañero, el doctor Alexandro Escudero Naón, quien es doctor en educación por la Universidad de Barcelona y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 en nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mexicano, y es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él coordina el doctorado en tecnología educativa en esta universidad, un doctorado muy prestigiado, y dirige el proyecto Transdigital, que es una iniciativa ciudadana para la difusión de la ciencia con 3 líneas de trabajo. Una revista científica transdigital que, por cierto, los invitamos a que escriban en esta revista, que está indizada. Un congreso virtual transdigital que está organizándose, concibiéndose en su primera edición, en la divulgación transdigital y editorial electrónica transdigital, donde algunos ya hemos publicado. Coordina el Comité de Investigación y Posgrados en Tecnología Educativa de la Red Late México, que, como escucharon, además de ser una comunidad CUDI, somos una red temática del CONACYT, justo centrada en tecnología educativa, y forma parte del cuerpo académico consolidado de Innovación Educativa y Tecnología de la Secretaría de Educación Pública de México. Alexandro, pues yo creo que sería importante que compartieras con todos cómo vamos en esta expectativa conceptual, que tú eres un experto construyendo estas arquitecturas de conocimiento. Adelante. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar en un evento académico de este calibre, que es un referente, yo creo que mundial o por lo menos continental. Efectivamente, en breves minutos voy a presentar cuál fue la manera en que se decidió la construcción conceptual del modelo del que Marina nos ha hablado. Para eso me voy a servir de una breve presentación y es precisamente la presentación que nos puede ayudar a mencionar que, como todas sabemos, la pandemia por COVID nos tomó por sorpresa, pero sobre todo develó que pocas instituciones de educación superior en México, en realidad en todo el mundo, pero sobre todo en México, cuentan con planes de continuidad académica, o por lo menos no son del dominio público. Y esta acotación que hago tiene que ver con que de inmediato, cuando iniciamos la docencia remota de emergencia, varias instituciones, las más comprometidas con la educación superior y la tecnología educativa, como es Red Late, CUDI, ANUYES, ANUYES TIC, se dieron a la tarea de formar seminarios, foros de análisis virtual, para poder registrar qué es lo que estaba sucediendo, cómo estaban reaccionando las instituciones ante una pandemia que parecía que iba a durar unos cuantos meses y no ha durado unos cuantos, sino ya varios meses. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de ver quién en realidad tenía planes de continuidad académica. Solo 21 instituciones declararon tener planes de continuidad académica de casi 170 que deberían estar agremiadas a ANUYES, y ese dato ya era preocupante. Por sí mismo, era preocupante. Cuando nos dimos a la tarea de ver estos planes de continuidad para ver si podíamos encontrar patrones o un modelo abstracto en todos ellos, pues no se podían acceder a la mayoría de ellos, estaban restringidos en la información que ofrecían, y eso suena lógico porque es conocimiento que pertenece a las instituciones de educación superior, que podrían ser celosas de varios procedimientos que ahí deberían ser explícitos. Pero al mismo tiempo, entonces,
nos interpeló y nos hizo pensar que era necesario diseñar un modelo de un plan de continuidad académica para situaciones de crisis sanitaria, porque era la emergencia que estábamos viviendo, pero que podrían luego traspolarse a situaciones de varias crisis, ¿verdad? Como las naturales, las ambientales, las de inseguridad pública. A mí se me entregó la responsabilidad de diseñar conceptualmente este modelo. Por eso es lo que voy a presentar. Después verán que hay otros ámbitos donde también se ha avanzado, que son ámbitos más prácticos. Entonces, el objetivo es diseñar conceptualmente un plan de continuidad académica para situaciones de crisis sanitaria y ponerlo a disposición de la opinión pública para ver si es un modelo que puede ser adaptable a cada institución de educación superior. Y en cada adaptación mejoraría el modelo, por supuesto. El método para hacer esto tendría que ser un método riguroso, sistemático, y ustedes lo que están viendo en pantalla es una representación gráfica de esta manera de construir conceptos. El método se llama cartografía conceptual. Y aunque hay muchos métodos para criticar, completar, mejorar o crear conceptos, la cartografía conceptual, la bondad que nos ofrecía en esta contingencia es que no es necesario ir a campo, sino que se puede hacer el proceso de construcción de conceptos con documentos digitales. Y puesto que no podemos ir a campo, era el mejor método que podíamos seleccionar. Otros métodos como la teoría fundamentada, la metaetnografía, la revisión sistemática, tuvieron que ser pues, eliminados en esta opción. ¿Cómo estamos construyendo entonces el concepto del modelo? Pues primero, el método lo que nos dice es que hay que responder preguntas de investigación, varias, de distintos ámbitos. Espero que ustedes puedan distinguir en pantalla por lo menos 8 categorías en las que se está trabajando. Se está trabajando de esta manera. Se deciden las fuentes de información que se van a consultar, se especifican criterios de inclusión y exclusión de la información y se trata de ir preguntando, por ejemplo, ¿qué factor o factores dan origen a un plan de continuidad académica para periodos de crisis sanitaria? Y al momento de ir respondiendo esta pregunta, en realidad se está construyendo una argumentación. Otra pregunta que podría responderse, por ejemplo, es ¿cómo se define un plan de continuidad académica para periodos de crisis sanitarias? Y al momento que uno va respondiendo esta pregunta, tomando en cuenta, por supuesto, varias fuentes de información y citándolas, entonces uno está haciendo una apuesta conceptual sobre cuál es la noción de este modelo. Una tercera pregunta, por ejemplo, sería la categorización, ¿verdad? ¿A qué otro tipo de plan pertenece un plan de estas características, si acaso pertenece a otro tipo de planes? Y entonces ya esto nos obliga a categorizar el plan. Una cuarta pregunta que puede ser respondida es, ¿qué características tiene en específico este plan? Y se completa mucho con la quinta pregunta que se debe responder y es, ¿cómo se va a diferenciar de otro tipo de planes? Porque todos sabemos que hay planes de contingencia, por ejemplo, en la industria, para la protección civil. Entonces, un plan académico para periodo de crisis sanitarias, ¿en qué se va a diferenciar de esos planes? Otra vez, esto se responde con los documentos que son digitales y que tratan de generar categorías conceptuales. Por ejemplo, una sexta pregunta sería, ¿este plan se puede clasificar en otro tipo de planes? ¿Verdad? Y al tratar de responder esta pregunta, entonces uno tiene que ubicar el concepto dentro de una trama de conceptos. Si este plan puede generar otro tipo de planes, por ejemplo, para crisis sanitarias en tal momento o para tal situación o conducido por tales autoridades, entonces tendríamos subplanes. Si no es posible, entonces se tiene que registrar que es un plan que no tiene clasificaciones. Como ven, todo esto son apuestas conceptuales que están basadas de todos modos en datos obtenidos en documentos. Otra pregunta que podría responderse, por ejemplo, es ¿cómo se vinculan estos planes de continuidad académica para periodos de crisis sanitaria con otros planes que atienden otro tipo de contingencias? A veces en esa vinculación es donde encontramos, donde se nos revelan, ¿verdad?, más respuestas. Y luego es obvio que hay que responder a la pregunta ¿cómo se construye un plan de continuidad académica para periodos de crisis sanitaria? Es decir,
cuál es la metodología que hay que seguir. Y finalmente, ejemplificarlo, es decir, poner un ejemplo conceptual de lo que sería un plan de este tipo y cómo se puede poner a disposición de la opinión pública para que con sus observaciones, con las adaptaciones que hagan para cada institución, vaya mejorando el modelo conceptual. Bueno, como hemos dicho, existen muchos métodos de investigación documental capaces de construir conceptos, por ejemplo, la teoría fundamentada, metaetnografía, revisión sistemática, metasíntesis. Nosotros hemos optado por la cartografía conceptual porque es aquel que no requiere que uno vaya a campo, sino que solo obtenga documentos y a partir de ahí responder preguntas para empezar a generar un concepto. Lo bueno de la cartografía conceptual es que forma parte de un concepto mayor que es la socioformación y que luego nos brindará, posteriormente nos brindará instrumentos para, además de tener el modelo conceptual, poderlo contrastar en campo con algunas instituciones. Básicamente, esta es la manera en que estamos construyendo el modelo conceptual y pues yo atendiendo a las indicaciones de no tomar más de 8 minutos, creo que esto aquí lo dejaría, Marina. Gracias. Gracias, Alexandro. Perdón, algo está pasándome aquí con un segundito. Ahora sí, discúlpenme. Yo creo que es momento de que pasemos a la otra apuesta que tenemos, que no es tampoco sencilla, y es cómo a partir de esta perspectiva conceptual que se traduce en una guía, en un documento guía sobre planes de continuidad académica para crisis sanitaria. Y aquí vale también detenernos a clarificar para todos la diferencia, por lo menos que el equipo de trabajo está distinguiendo entre lo que algunos de nosotros ya llamamos estos modelos multimodales o híbridos o intermodales, que así le llamamos en la red LATE, modelos de carácter intermodal, modelos educativos. No estamos hablando de un modelo educativo. Cuando decimos un modelo, lo decimos en términos de concepto, pero no nos referimos a los modelos educativos, nos referimos al documento que toda institución de educación superior debiera haber tenido. Yo creo que desde el H1N1, como hemos discutido, los primeros que existieron, los primeros planes de continuidad académica existieron a partir del H1N1, y algunas universidades en nuestro país sí lo tenían. De hecho, nosotros estamos siguiendo la ruta que siguió la Universidad Autónoma de Baja California. Y la propia Universidad Autónoma de Baja California se está enriqueciendo mucho en su perspectiva con este ejercicio. Entonces nos estamos refiriendo a eso, y por eso es que creemos indispensable que las figuras clave de la elaboración de este tipo de instrumentos se hagan visibles a través de una apuesta de sus competencias para elaborar estos planes. Y para ello les quiero presentar a mi compañera, la maestra Guadalupe Esperanza Trejo Parada, quien es ingeniero industrial, está diplomada en educación superior, seguridad y salud en el trabajo, con una maestría en enseñanza superior por la UNAM, y es profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional en la UPIXA, donde yo laboro, y ahí somos compañeras, pero ella en el Departamento de Ingeniería Industrial. Además, Lupita Trejo es evaluadora de unidades académicas en programas de ingeniería por parte del CASEI, y ella ha sido una de las evaluadoras fundadoras, yo diría casi, del CASEI. Es integrante también del Consejo Técnico del EGEL, Ingeniería Industrial en Ceneval, y responsable de actualizaciones de programas académicos en general. Se responsabiliza incluso de diferentes periodos en los departamentos de gestión escolar, innovación ejecutiva, jefaturas de academia de ingeniería industrial y del programa académico de ingeniería industrial en la UPIXA de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Y ella está a cargo de todo el grupo que está concibiendo pues la competencia a alcanzar. Adelante, Lupita. Gracias, Marina. Les agradezco mucho la invitación a participar en este panel, y sí es bastante interesante lo que corresponde a esto de las competencias, que quiere decir qué actividades
qué habilidades, qué destrezas tenemos para echar a andar ese plan de continuidad. De tal forma que dicho plan de continuidad, pues prácticamente nos da la oportunidad de dar ese servicio en esos procesos que tenemos durante lo que corresponde la crisis sanitaria. Y estas competencias están basadas precisamente en el modelo que estamos construyendo y que tiene como líder el doctor Alexandro. Por otra parte, para nosotros es importante que se lleve a cabo la certificación de este plan y principalmente a las personas. Y aquí cabría mencionar lo siguiente: diseñar un estándar de competencia para la elaboración del plan de continuidad académica, ¿es un lujo o una necesidad? Nosotros tenemos entendido que efectivamente es una necesidad, de tal forma que esa necesidad nos va a ayudar a continuar con lo que corresponde a nuestros servicios educativos, pero para dar una respuesta que garantice esa continuidad en esos procesos. Y tenemos entendido, como mencionaba el doctor Alessandro, que hay diferentes instituciones educativas que sí tenían esos planes de contingencia, pero estamos hablando de planes de contingencia que son para actuar en caso de lo que corresponde a catástrofes en el entendido que estas tienen que ser o son por temblores, por terremotos, incendios, dependiendo del lugar en donde nos encontremos. También podemos hablar de huracanes, de tormentas tropicales. Entonces, la importancia que tiene este diseño de este estándar de competencias es precisamente para que se puedan certificar las personas que están involucradas en las acciones, en todos los sentidos, en lo que corresponde a las respuestas efectivas para continuar con nuestro servicio educativos. Por otro lado, también tenemos lo que corresponde a esa crisis sanitaria nos origina enfrentar la emergencia, realizar la contención, adaptar las mejoras necesarias para nuestro futuro, realizar valoración de acciones que garanticen nuestra continuidad de procesos y servicios educativos de tal forma que nosotros podamos continuar con lo que corresponde a nuestro servicio, independientemente de que lo hagamos de manera presencial o lo hagamos de manera a distancia o mediada por las diferentes tecnologías de comunicación y de información que existen. Que en este caso que tenemos de la crisis sanitaria por lo del COVID, que se generó pandemia, pues realmente entramos de lleno a la transformación a través de lo que le llamamos la cuarta transformación, y nos gustara o no nos gustara, lo tuviéramos o no lo tuviéramos, tuvimos que meternos. Ahora, ¿con qué bases estamos diseñando este estándar? Principalmente tenemos el plan de contingencia, que por todas las instituciones educativas que tenemos, cuando menos un programa académico acreditado, los mismos organismos acreditadores nos los están solicitando. Y este plan de contingencia, digamos que es una parte que nos valoran las instituciones acreditadoras, pues la mayoría lo tenemos. Que en este caso, como ya todos sabemos, no los echamos a andar adecuadamente o empezamos a detectar que teníamos ciertas dificultades. Hay instituciones educativas, las mínimas, que en un momento dado nos pueden compartir sus buenas prácticas, y esas buenas prácticas, lecciones y retos en las instituciones, las podríamos adaptar a nuestra propia institución o en un momento dado seguir esas buenas prácticas.
Por otra parte, también consideramos que las normas oficiales mexicanas son importantes, y no nada más las mexicanas, sino también las internacionales, como es el caso de Protección Civil, como es el caso de lo que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, lo que el mismo OIS nos está marcando, dependiendo si somos una institución educativa pública o privada. Y estas normas oficiales, pues las tenemos que cumplir. Bien o mal, las hemos estado cumpliendo y hemos estado operando, pero podríamos tener mejores resultados. Por otro lado, tenemos las normas voluntarias, que son acciones que nos están apoyando para que podamos identificar cuáles son esas habilidades, esas características que debemos de tener como seres humanos para poder nosotros salir adelante y con mucho éxito en lo correspondiente a esta crisis sanitaria. Y tenemos en este caso de las normas voluntarias la ISO 22000, la ISO educativa, que nos ayudan a tener la calidad en los servicios y en los procesos. Y desde luego estamos basados en lo que corresponde al sistema Conocer, que es la metodología que estamos utilizando para diseñar las acciones de este estándar de competencia. Y este sistema Conocer nos da la oportunidad de registrar el estándar una vez diseñado, de dar certificaciones. ¿Y a quiénes vamos a dar esas certificaciones? ¿Quiénes son los actores principales que van a poder intervenir en ese aspecto del estándar de competencia? Pues prácticamente es toda la comunidad, todas las comunidades que tenemos en nuestras instituciones educativas. Y estoy mencionando aquellas personas que directamente van a diseñar ese plan. Obviamente, nuestra apuesta está en detectar cuál es lo común y cuál es lo que nos ha dado mejores resultados. Y además ver con qué aspectos de las habilidades y destrezas va acompañado primero para diseñar y en su momento para poderlo operar. Y no nada más estoy hablando de los directivos, también estoy hablando del personal de apoyo a la asistencia educativa, de tal forma que ellos también van a contribuir, van a operar, pero ciertos procesos que nosotros les llamamos procesos esenciales, procesos principales, porque es necesario que se vayan en un momento dado viendo cuál es el primero, cuál es el segundo, dependiendo de qué tanto tiempo llevamos con esta contingencia, con esta pandemia prácticamente. Y Conocer nos está dando esta metodología que se basa en el análisis funcional. Y ese análisis funcional para nosotros en lo que corresponde a este estándar de competencia que le dimos por nombre Plan de Continuidad Académica, que está basado en el modelo que habló el maestro Alexandro, eso nos da la oportunidad de identificar cuáles son esas características. También es importante recordar que otro de los grandes actores de este plan de continuidad académica son los mismos usuarios, que son nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes que en un momento dado, a lo largo de todo el tiempo que va con lo de la pandemia, hemos detectado que algunos de los estudiantes están en crisis emocional, en estrés, que esa parte, ¿cómo la hemos tratado? ¿Qué hemos realizado? Entra dentro de este plan de continuidad. Es necesario apoyarlos, es necesario darles, no sé, asesoría a distancia, y no nada más en el aspecto emocional, sino también en el aspecto, en las cuestiones académicas, en las cuestiones de proporcionarles apoyo, asesoría en cada una de sus unidades de aprendizaje o materias, y también a través de lo que es la difusión de la cultura y la investigación, toda la comunidad de nuestra sociedad también va a hacer uso de ese plan, porque también debemos de tener cuidado. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué vamos a comunicar? Que son parte de las estrategias, es parte de las acciones que debemos de considerar para que nosotros continuemos con este aspecto. Y por mi parte es todo. Insisto, aquí la parte importante de las competencias es el ser humano en todos los sentidos y en todos los niveles jerárquicos dentro de una organización. Esto es lo que llevamos hasta este momento avanzado en esta segunda meta, que tiene que ver con la identificación de cuáles son las competencias. Esperemos que
las podamos diseñar, y hablo las podamos diseñar porque no estamos seguros si es una sola competencia o son varias competencias, si es solo un estándar o son varios estándares de competencia, para que continuemos con este plan de continuidad académica. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lupita. Dentro de la línea de tiempo del proyecto, hay una parte que tiene que ver con construir los objetos de aprendizaje que coadyuven justamente en capacitar a los que no tienen las competencias en este tipo de saberes rumbo a una certificación. Ahí hay otro grupo de colegas que desgraciadamente hoy ambos por situaciones médicas no pudieron llegar a tiempo, pero se encuentran bien. Y les quiero compartir solamente en forma breve una diapositiva que resume justamente esta perspectiva que hasta el momento llevamos, que se escucha fácil, pero es muy compleja al interior de los módulos. Estamos concibiendo 5 módulos de capacitación, pero el módulo número 2 es un módulo que estará a su vez conformado por 5 submódulos dependiendo del tipo de figuras asociadas a las funciones básicas universitarias. Y como ustedes pueden ver, todo esto está derivando de datos importantísimos que tiene ANUYES desde el grupo de tecnología educativa con 2 encuestas aplicadas. Y de hecho ahorita, si me lo permiten, yo les quiero compartir en el chat una encuesta más que estamos pidiendo nos colaboren en su aplicación. Ahí les dejo el link. Nos ayudaría mucho que la pudieran contestar. Y estamos a punto de realizar los grupos de enfoque en el marco del trabajo del Comité ANUYES TIC. Llevamos casi 20 sesiones de transmisión de un seminario asociado con la gestión de la tecnología educativa, donde más de 30 universidades nos han dado sus testimonios, y también estamos con el apoyo de las universidades documentando lo que fueron sus estrategias de continuidad en el mismo micrositio de recursos ANUYES TIC, que les invitamos a conocer, y que han inspirado a muchas otras instituciones que no habían tomado cartas en el asunto en cierta forma sistémica. Se inspiran en estos casos de éxito o de fracaso, porque ahí se ventilan generosamente todas estas lecciones aprendidas. Y retomando de todo ello es que estamos armando las arquitecturas, tenemos identificados a los líderes, a los expertos en estos casos exitosos o terribles, y estamos construyendo al interior del diseño didáctico, no solo curricular, sino también tecnoeducativo, un diseño instruccional que esperemos pronto ustedes conozcan a partir del año próximo. En el compromiso que tenemos previsto, aunque no necesariamente planteado, hay una aspiración en donde estamos haciendo pruebas de concepto con diferentes alternativas que las universidades han encontrado como caminos para su continuidad, sobre todo en el componente de la planeación, pero de la docencia. Y vamos desde lo más limitado, ¿no? Que tiene mucho que ver con el uso de celulares con poca capacidad de nuestros estudiantes en regiones marginadas que se van a las zonas de acceso a Internet público para poderse conectar y entregar tareas o bajar contenidos, hasta experiencias muy evolucionadas de inmersión virtual, ¿no? Con lentes de realidad virtual en ambientes totalmente, incluso ya hasta basados en avatares, que los hay en México. Tenemos, por ejemplo, el caso del Tecnológico de Monterrey, donde tiene ofertas totalmente en este tipo de mundos inmersivos. Y en esa gama de posibilidades hay un reto muy particular que volteamos a ver como equipo de investigación, y es el reto de la educación hospitalaria. La educación hospitalaria que son estos hospitales escuela donde
pues de antemano nuestros alumnos que están en las carreras, en las facultades de medicina, de enfermería, tienen que acudir para cubrir algún número importantísimo de créditos en sus residencias y aparte también los quehaceres académicos de estas instituciones. Y para ello le voy a dar la palabra a mi compañera Nancy Gertrudis. Denme un segundito, nada más déjame encontrar dónde dejé no su presentación, aquí entre tanta cosa que ya tengo aquí abierta, no me perdí, pero ahorita la encuentro. Si no es Nancy, me voy, ya la encontré. Mi compañera Nancy Gertrudis, que es ingeniera biomédica, que es egresada orgullosamente del Politécnico Nacional como yo, y que tiene estudios de maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación. Ella ha participado en el desarrollo de sistemas de información en el sector público y privado, desarrollando modelos para diferentes servicios como la lista nacional de espera de trasplantes, telemedicina y el expediente clínico electrónico. Ha colaborado en acuerdos de cooperación en iniciativas de salud digital con organismos nacionales e internacionales como la CEPAL, la ONU, la OPS y la Unión Europea, entre otros. Ha sido asesora invitada de la OMS en la División de Dispositivos Médicos para el análisis de los retos de integración biomédica en el entorno de salud digital. Y ha sido becaria del gobierno canadiense para especialización profesional en evaluación de tecnologías en salud. Ha colaborado en diversos talleres y conferencias en México y Latinoamérica sobre salud digital, considerando su impacto organizacional y la contención de costos en salud. Sus intereses profesionales se centran en los servicios de telemedicina para poblaciones vulnerables, la sistematización de la gestión del conocimiento en el sector salud, la estandarización en informática médica, los modelos de innovación para el desarrollo tecnológico de dispositivos médicos con integraciones digitales y la ética alrededor de las aplicaciones tecnológicas emergentes. Con ella, el proyecto va a tocar el escenario hospitalario. Tenemos una alianza muy importante con el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca y es una alianza de ida y vuelta, es una alianza con su área de investigación y de educación, es una alianza que no sería posible sin la maestra Nancy Gertrudis, y quien nos va a hablar de todo esto. Adelante, Nancy. Muchísimas gracias, Marina. Antes que nada, también muchas gracias por tener la oportunidad de presentar esta primera experiencia justo en la discusión de cuáles son las acciones que un hospital escuela ha hecho en tiempos de COVID, y tengo la oportunidad de presentar la experiencia que tenemos con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, un hospital que fue, por sus características de especialidad y su infraestructura, fue designado como centro COVID, como hospital COVID. Entonces, basado en eso, bueno, la doctora Alma Rosa Sánchez Conejo y su equipo de trabajo en el área de investigación dirigida por el doctor Gustavo Acosta Altamirano, como parte de sus acciones ante la contingencia, desarrollaron o han desarrollado un libro digital en donde plantean las estrategias que un hospital escuela como el Hospital Regional de Iztapaluca ha realizado en tiempos de COVID. Para esto es importante tener presente que el sistema de salud es un sistema que en general está acostumbrado al aprendizaje, está en aprendizaje continuo. Tiene programas diseñados para la crisis discreta. Y ahorita vamos a ver cómo es la diferencia con respecto al tema COVID. Y también es un servicio esencial siempre en casos de desastres. Pero ¿qué pasa en el escenario COVID? El escenario COVID le plantea un reto adicional al sistema de salud. Es una situación única. También los recursos vitales son de los recursos humanos y de infraestructura, ¿no? Sobre todo aquellos servicios de emergencia y hospitalización, que requiere la continuidad de los servicios de atención médica en urgencias y las atenciones programadas. Adicionalmente, pues, como mencionó la maestra Marina, pues son centros de formación de los especialistas médicos, de los médicos generales, y bueno, tiene también el reto ante ese escenario del COVID de
brindar continuidad a los servicios de investigación y formación académica. ¿Qué pasó con el COVID? Pues se mantuvo la demanda que tenía y se incrementó, pero no es un incremento discreto de un solo tiempo, sino un incremento continuo. Ahí es donde radica una primera diferencia con respecto al tema de la pandemia. Y entre sus retos tiene que solventar el tema de la brecha de difusión del conocimiento que se va generando día a día, hora a hora, con respecto a esta nueva enfermedad, los temas tecnológicos que propician la infodemia y adicionalmente el tema de los ciberataques. Muchos seguramente conocemos algunas situaciones que se han dado en el NHS, en el sistema de salud de Inglaterra, en el mismo Europa, en donde han sido los hospitales centros de ataques objetivos, de ataques cibernéticos. ¿Cuáles fueron las recomendaciones inmediatas a nivel de las organizaciones de educación médica? Pues suspensión de las actividades clínicas no prioritarias para cuidar al personal de la salud y también a los estudiantes, liberación anticipada de algunos profesionales médicos, sobre todo los médicos pasantes y enfermeros, ¿no? Con más de 6 meses, con posibilidad de incorporarse a los servicios médicos generales dentro del Sistema Nacional de Salud y menor a 6 meses, con posible asignación en las áreas libres de COVID. ¿Qué retos específicos trajo para la formación académica en los hospitales de escuela? Bueno, una continuidad para formar a los especialistas médicos, una continuidad para mantener el desarrollo de habilidades y destrezas quirúrgicas que regularmente son físicas, ¿no? La capacitación continua para el personal de salud para hacer hincapié en aspectos específicos con respecto a la protección personal, el manejo de residuos, el apoyo a los familiares, el apoyo a las personas en general los pacientes y sus familiares y a la sociedad en general. Priorizar la atención médica, porque lo principal es preservar la salud de las personas, de la sociedad, pero con el menor de información. Entonces, se establecieron estrategias de redistribución de los recursos humanos para las guardias, para los internos, con el consentimiento de las instituciones educativas y, bueno, cuidando el tema de la distancia, de la sana distancia. Entonces, se realizó la redistribución de recursos humanos para la capacitación y el entrenamiento, como vimos, homologar los conocimientos y estandarizar los procesos de atención clínica, que ahí juega un papel relevante lo que nos han comentado los especialistas en educación y tecnología que me han precedido, los cursos teórico-prácticos orientados a la atención respiratoria por la situación de la pandemia y con hincapié en reducir los riesgos de contagio tanto para el profesorado, los estudiantes y los pacientes. Un ejemplo de lo que sucedió en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, bueno, pues se generó un taller, un módulo práctico en vías aéreas, en donde si vemos también que es muy interesante, pues el impacto que tienen este tipo de programas puede expandirse haciendo uso de la tecnología, pero en este caso tuvo que ser presencial y entonces la cobertura hacia los profesionales que puede llegar este tipo de cursos, pues se reduce, ¿no? Y que necesitamos que converjan especialistas de anestesiología, recursos de simulación, los equipos de protección personal y una asistencia controlada. ¿Qué recursos inmediatos utilizó el Hospital de Alta Especialidad y su área educativa? Pues clases virtuales, sesiones hospitalarias virtuales, las sesiones semanales. Regularmente las actividades con los alumnos se hicieron vía mensajería o correo electrónico, los trabajos de tesis empleando dispositivos electrónicos móviles. Se estableció una bitácora electrónica personal por cada alumno
También se utilizó o se hizo empleo de los recursos en línea ofertados por otras instituciones y se sugirieron las visitas académicas semipresenciales dirigidas por algún profesor ya establecido en la unidad hospitalaria, ¿no? En el caso de los residentes, participaron o participan en cirugías extrainstitucionales, o se requiere la coordinación con el resto del sistema de salud para que los centros que no sean COVID sean sede para el entrenamiento quirúrgico y generación de videos de las actividades. ¿Cuál es la oportunidad que vemos dentro del marco de este proyecto? Pues la oportunidad son el reducir las brechas en el conocimiento, reducir las brechas en la disponibilidad de recursos tecnológicos, de herramientas que permitan el seguimiento y la evaluación de las capacidades y destrezas en el ámbito clínico y hospitalario, y también mucha coordinación e intercambio de información con redes nacionales y regionales a nivel Latinoamérica. Bueno, aquí también estamos impulsando la cooperación con la red RUTE de Brasil, que es una que ha tenido un liderazgo importante a nivel de telemedicina y teleeducación, y se van incorporando estos recursos disponibles. Algo que es importante señalar es que sí se identifica la necesidad de una actualización de la currícula clínica a nivel de tener formación de especialistas clínicos, médicos y en salud interdisciplinarios que puedan hablar con los ingenieros, que puedan ser generadores de desarrollos tecnológicos. ¿Qué futuro es el que visualizamos? Pues la incorporación sistemática de la telesalud para que se incremente la oferta y la cobertura de los servicios académicos sin comprometer la calidad y cubriendo las características de restricción que impone la pandemia, como es la distancia social, y aún tener disponibles los centros de enseñanza práctica y de examinación para las áreas médicas y en general de todos los profesionales de la salud. Eso sería un breve panorama del trabajo que estamos desarrollando con el Hospital de Iztapaluca. Pues todavía nos falta un largo trecho. Creo que como no estuvieron los compañeros del módulo, nos sobraron sus 10 minutos y eso puede ser interesante para el público que está conectado si nos quiere hacer alguna preguntita. Tenemos estos 10 minutos de interacción y bueno, pues decirles que el proyecto, como verán, está, pues si no en el inicio, sí está, todavía no llegamos a la mitad de estamos acercándonos a la mitad del mismo, no, yo creo que como una cuarta parte del mismo. A velocidades muy ágiles porque ahorita todos los proyectos de innovación y de investigación corren a tiempo COVID. Es decir, lo que te podía tomar 3 años, pues lo tienes que sacar en menos de 1, ¿verdad? Y si un proyecto te tomaba 1 año, pues te tiene que salir en menos de 4 meses. Y estamos a todo vapor, tenemos reuniones hasta los fines de semana. Estamos adquiriendo lo necesario para las pruebas de concepto. En el chat hay algunas preguntas y comentarios interesantes que nos hace Felicidad de la Autónoma de Guerrero. Y yo creo que vale la pena compartirlos. No sé si haya alguna otra más, Carmen. Me gustaría adicionar algo que omití. Me discúlpame, Marina. Sí. ¿Es posible? Claro. Omití mencionar que la experiencia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca ha hecho una recopilación de todas las tareas que se hicieron en los diferentes servicios médicos, tanto desde el punto de vista de proceso de atención médica como de continuidad académica, y va a ser publicado este libro en versión ebook y va a estar disponible también para lo que nos acompañe, lo que les interese, el tema de los planes de contingencia y los trabajos que se han realizado como experiencia del hospital. No, genial.
pues no veo más preguntas por acá. No sé si Carmen ve alguna otra, si no apunto lo que nos decía Felicidad, que eran dos cosas, básicamente, que tienen que ver bueno, entre preguntas y reflexiones. Ella nos decía, parece que lo que sistemáticamente se escucha en estos espacios de conferencia, entre los paneles, entre los conferencistas, es pues el gran reto de la formación de profesores. Y, y nosotros que estamos en medio de este proyecto, les podemos decir que ese no es el mayor de los retos. El mayor de los retos ya nos lo diría nuestro compañero que lleva por título la otra sala, ¿verdad? Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, es la transformación digital de las instituciones en pleno. Toda la parte que tiene que ver con todos los procesos para la continuidad del servicio educativo. Ese es el verdadero gran reto institucional, solo que algunos de nosotros, dado que no somos los rectores, dado que no estamos atrás de un escritorio o del back office atendiendo los servicios educativos, por ejemplo, de constancias o de becas o de titulación, pues no nos damos cuenta, pero toda la maquinaria educativa se ve afectada en su continuidad del servicio educativo, sobre todo cuando no se tenía pensado cómo actuar en casos de crisis sanitaria. Y bueno, pues avanzando también con su otra reflexión o pregunta que tiene conexión con el tema de docencia, estos retos que tienen que ver con los simuladores, yo profundizo diciéndoles que así como mencioné que nos estamos yendo a escenarios muy limitados y escenarios muy avanzados, bueno, en el Inter, uno de los nudos, sí, ahí sí, académicos, pero también de servicio, son los laboratorios. Los laboratorios, sobre todo de ciencias experimentales o de algunas disciplinas muy especiales, ¿verdad? Que son el corazón mismo de la formación profesional. Y ahí hay una serie de soluciones que ya existen. Una de las partes maravillosas de estar consorciados en ANUY STIC es que con este consorcio que no solo es nacional, sino que termina siendo internacional, MetaRed, tenemos también acceso a una gran cantidad de soluciones, no solamente de las grandes empresas que están siempre atentas a lo educativo, sino también de pymes, una industria de pymes emergente en el área educativa que está surgiendo en Latinoamérica, y en ese sentido, pues hay una colección de propuestas que estamos de hecho ya en vías de hacer sus pruebas de concepto para a las instituciones que no habían considerado, por ejemplo, sus laboratorios virtuales, que tienen retos con sus centros o laboratorios de idiomas, ¿no? Que también es un tema que muchas universidades tenemos como compromiso con nuestros alumnos, poderles brindar lo necesario para que se mantengan sus servicios. Pero hay otros procesos como el de servicios escolares, incluso las compras, mucho que atender ahí también. Me dice Gabriela que hay una pregunta de Luis Manuel Fernández que felicita a la maestra Nancy sobre telemedicina y que quiere saber la opinión de la maestra sobre el comentario común de muchos colegas de disciplinas como la ingeniería, matemáticas, química, que suelen decir que hay grandes limitaciones de la modalidad de e-learning. Y a mí me parece que esta pregunta es muy, muy pertinente y podrían contestarla todos los panelistas. También nos pregunta Nélida Solana del Colegio de Posgraduados del Campus Tabasco, que si consideran la opinión de los alumnos para el desarrollo del modelo de continuidad. Y hasta ahorita no estamos considerando el tema de los alumnos, justo fue un punto que salió el martes. ¿Qué les parece, compañeros, si responden a la pregunta de Luis Manuel Fernández sobre esta perspectiva, que también nos dice si también podría hablar de experiencias como telemedicina o ciberterapia, sobre todo la maestra Nancy, pero creo que todos pueden apuntar a sus opiniones sobre la modalidad de e-learning
y sobre esta reconsideración de cómo involucraríamos el tema del alumnado en estas consideraciones. Adelante, primero Alexandro, luego Lupita y después Nancy. Gracias, Marina. Gracias por la pregunta. Yo creo que esa pregunta nos permite hablar en general de un problema que hemos detectado. Repito, conceptualmente. Me parece que la mayoría de las instituciones educativas lo que hicieron en este periodo de contingencia sanitaria fue docencia remota de emergencia. O sea, no hemos detectado un modelo consolidado, ¿verdad? Ni de e-learning, ni de educación virtual, ni de educación a distancia, ante contingencias sanitarias, ante periodos de crisis sanitaria. Lo que hemos visto es que, en general, las instituciones hicieron una retirada de las responsabilidades que tienen para diseñar este tipo de planes de continuidad y bajo el discurso de la libertad de cátedra dejaron a muchas profesoras y profesores a merced de sus recursos, de sus habilidades. Entonces, ¿esto qué efecto tiene? Lo que está pasando es que la mayoría de la comunidad educativa cree que estamos en educación virtual, educación a distancia o educación en línea, cuando no es así. Y eso está generando cierta antipatía ante esos modelos, porque la verdad es que han abierto muchas brechas. No, por ejemplo, no anticipan que no todas las alumnas ni alumnos cuentan con hardware o software para poder hacer una educación adecuada. Como no hay principios ni orientaciones pedagógicas para evaluar ni la enseñanza ni el aprendizaje, la gente se está sintiendo un poco ofuscada, un poco defraudada. Y entonces esperan con mucho ánimo volver a las clases. O sea, si seguimos diciendo que esto que está sucediendo en general, es educación virtual a distancia o en línea, estamos corriendo el riesgo de que la gente entienda mal lo que está pasando, porque no están pasando cosas muy buenas. Entonces, yo diría que es mejor, según lo que hemos encontrado en los documentos, decir que hasta ahora hemos hecho docencia remota de emergencia. Todo lo bueno que ha sucedido ha sido gracias a las profesoras y profesores comprometidos, creativos, hábiles, pero no es suficiente. Hay que devolverles a las instituciones la responsabilidad de tener un modelo de continuidad, un plan de continuidad, para que entonces tengamos orientaciones pedagógicas que es lo que hacen propiamente un modelo educativo. Eso es lo que yo diría, Marina. No se te escucha, Marina. No, Mariana, no se te escucha. Les digo que nos queda un minutito, apurémonos a Okay. cerrar. Gracias, Lupita, perdón. Bueno, por nuestra parte, en relación a las competencias, sí estamos considerando el aspecto de los alumnos, y no nomás de los alumnos, sino también de los maestros. Yo hablaba que probablemente este plan de continuidad académica no era una sola competencia o un solo estándar, sino podrían ser varios. Y en esos varios, uno de los aspectos que nos ha estado saltando bastante en esta búsqueda de características de habilidades y destrezas que debemos de tener, tanto como docentes, como estudiantes y como directivos y personal, desde luego, de apoyo a la docencia, es precisamente lo que mencioné hace rato, que estábamos sometidos a estrés. Y recordemos aquí algo interesante. La escuela, una de las funciones básicas de lo que es la escuela como tal, es la convivencia. Esas zonas de desarrollo próximo que maneja Vygotsky nos ayudan mucho no a determinar cuál va a ser mi conducta, pero sí va a determinar cómo debemos de hacer esa convivencia, cómo es ese aprender a ser. Y ese aprender a ser está modificándose porque ya estamos adentro de la cuarta transformación, con o sin competencias, sin habilidades, ya estamos dentro de ella. Y como hemos detectado, todos hemos hecho lo que hemos podido, desde luego en nuestro respectivo nivel. Entonces, sí lo estamos considerando. Hablar de competencias es hablar del ser humano,
del ser humano, que es un ente biológico, que es un ente psicológico, que es un ente social, y que todo está inmerso en uno mismo, en todo nuestro texto, y de ahí la importancia de determinar si definitivamente se va a poder diseñar un estándar de competencia, y ese estándar de competencia en e-learning, entre comillas, ¿qué características requerimos específicamente para estos procesos de enseñanza-aprendizaje como académicos, como docentes, e ir construyendo las acciones formativas en diferentes licenciaturas? Eso es lo que nosotros hemos detectado. Gracias. Gracias. Y maestra Nancy. Sí, mira, la experiencia, lo que vemos a nivel hospitalario, a nivel clínico, nos pone en evidencia la brecha que hay en los temas, particularmente en nuestro país, en informática clínica y informática hospitalaria. Ahí se necesita un gran trabajo de generación de habilidades y competencias del lado de todos los profesionales de la salud y también de las áreas más duras, de las ciencias duras, para que se logren estas soluciones que requieren, como también mencionaron en la pregunta, los usuarios finales, los pacientes, las familias, los médicos que están en formación, los médicos que están ya formados. Entonces, sí, desde el punto de vista del ámbito de salud, sí hay una brecha muy grande en el caso de la informática médica y se puso de manifiesto cómo es importante ese desarrollo. Los países que tenían un poco más de desarrollo en esa área pudieron solventar, no digo que bien porque nadie estaba preparado para esto, pero pudieron solventar con otras habilidades y con otros recursos la formación de sus estudiantes y también la atención médica a distancia. Tiene aún muchas cosas que tenemos que aprender de esto, pero sí creo que ahí hay una gran área de oportunidad para nuestro país y para la región de Latinoamérica en general. Pues gracias. Hasta aquí estamos llegando ya con este panel. Yo la verdad me llevo algo muy valioso de esta pregunta sobre el alumnado, porque efectivamente, como dice la maestra Trejo, y de hecho el grupo de ellas, y digo de ellas porque son puras mujeres, es un grupo muy crítico, es un grupo que desde el principio que empezó a sesionar gritaban, es que lo socioafectivo tiene que estar en el modelo, en la propuesta de guía, en la capacitación, pero para ser honestos como investigadores, no estamos levantando datos directamente de los estudiantes. Y me llevo para el grupo de trabajo esta discusión, que esperemos la resolvamos de algún modo, porque creo que sí es estratégico en el modelo esta consideración, aunque la elaboración de un plan como este, repetimos, está orientada al primer cuadro, al cuadro de mando de una institución de educación superior. Mil gracias. Ojalá y estén atentos a nuestros resultados el próximo año. Gracias a todos. Agradecemos la colaboración de nuestros participantes y les informamos que en breve les harán llegar la constancia de su participación en este encuentro. Buenas tardes.